Buenas tardes. El equipo conformado por Claudia Patricia Rodríguez Rodríguez, Caterín Méndez Hernández y Margarita María Pérez Durán, y quien les habla, Camila Fernanda Medina Sandoval, realizará la siguiente presentación sobre el proceso de gestión de costos como soporte del desarrollo del numeral 7 de la Guía 1. ¿Qué es la gestión de costos? La gestión de costos es el proceso de estimar, asignar y controlar los costos de un proyecto. Siguiendo la información recogida en el PMBOK, en la gestión de costos del proyecto se distinguen 4 etapas. Planificar la gestión de costos, estimar los costos, determinar el presupuesto y controlar los costos. A manera de ejemplo, y con el propósito de explicar cada una de ellas, se utilizará el siguiente caso de estudio, en el cual podremos observar cómo la constructora Jiménez y Sojo diseñó y aplicó su proceso de gestión de costos. La primera etapa, que es la planificación, es el proceso de definir cómo se han de estimar, presentar, gestionar y controlar los costos del proyecto. En este caso de estudio, la constructora propuso en la etapa de planeación generar la plantilla denominada estimación de costos para calcular los costos de la construcción del proyecto, en otras palabras, los costos directos totales de la misma. Asimismo, planeó que para llenar la plantilla de estimación de costos se debería apoyar en las plantillas de costos de mano de obra y estableció que en esta última se debía actualizar constantemente. En esta misma etapa, definió que para establecer el presupuesto final del proyecto se debía tener claro cuál es el costo directo total, para lo cual era necesario tener presente la plantilla denominada resumen de estimación de costos directos. Una vez se tenía esta información asegurada, se debía proceder a la determinación de los costos indirectos totales, así como el costo total del proyecto por realizar. Para esto se genera la plantilla denominada costos indirectos y costo total. Finalizando la etapa de planeación, se realizó la plantilla denominada determinación del presupuesto base. Esa plantilla pretende servir como base para comparar el desempeño del proyecto en costos durante el tiempo de su construcción y aclaran durante el desarrollo de esta etapa que es importante aclarar que para la determinación de esta plantilla se deben establecer, aparte del costo total de cada actividad, las duraciones y las fechas de inicio y fin que se obtienen de los procedimientos establecidos en la metodología de gestión del tiempo. Finalmente, en esta etapa, definen que para controlar los costos de los proyectos se deben tomar en cuenta todos los cambios y revisiones que se hayan realizado hasta el momento en que se realice algún corte y establecen como procedimiento de referencia para la empresa la generación y diligenciamiento de la plantilla control de mano de obra, la cual permite al usuario controlar el costo de la mano de obra de acuerdo con las cantidades de trabajo realizadas en las actividades. Concluyen la planeación considerando los cambios que se pueden generar en la ejecución de un proyecto constructivo y generan las plantillas Control Presupuestal y Control Presupuestal 2. A continuación veremos el detalle de cada una de estas plantillas. Bueno, iniciando con el proceso de estimación de costos, entonces vamos a dar un poco de contexto y es, el PMBOK dice que la estimación de costos es el proceso para desarrollar una aproximación del costo de los recursos necesarios para completar el trabajo del proyecto. Este proceso tiene como beneficio determinar los recursos monetarios que son requeridos para el desarrollo del mismo. Entonces, en este sentido, hay varias herramientas y técnicas que se pueden utilizar para la estimación de costos. Una es el juicio de expertos, también se puede hacer la estimación análoga, la estimación paramétrica, estimaciones ascendentes, estimaciones basadas en 3 valores, análisis de datos que incluye el análisis de alternativas, análisis de reserva y de costo de calidad. También se puede utilizar la técnica del sistema de información para la dirección de proyectos y por último también está la técnica de toma de decisiones a través de la votación. Por favor, la siguiente. Entonces, ya iniciando específicamente en el ejercicio que estamos analizando de la constructora Jiménez y Sojo, ellos para la estimación de costos eligieron una técnica que tiene por objetivo definir y controlar efectivamente los costos de los proyectos de construcción a realizar en esa empresa.
¿Cuál sería el problema si ellos no aplicaran este proceso o metodología? Es que si no se aplica la metodología propuesta como se tiene estipulada, el costo total no se podría determinar de forma correcta, por lo que eventualmente repercutiría en un aumento del presupuesto definido. También el mal control de los costos, tomando en cuenta todos los cambios realizados durante un proceso de ejecución de una obra, puede producir pérdidas económicas en la empresa o conflictos con el cliente por el mal control del presupuesto. Entonces, aunque en el caso de estudio no se nombra específicamente la técnica utilizada, de acuerdo con la bibliografía revisada y el análisis realizado, se estableció que ellos utilizaron la estimación ascendente, que es un método en el cual se calcula el costo de cada paquete de trabajo o actividad con el mayor nivel de detalle posible, y el costo detallado se acumula de tal manera en niveles superiores para fines de reporte y seguimiento. Entonces, básicamente la metodología que ellos utilizaron fue generar la plantilla denominada estimación de costos en la etapa de planeación. Aquí vemos un ejemplo de esa plantilla. Y esa plantilla lo que les permite es calcular los costos de la construcción del proyecto, definiendo los costos directos totales del proyecto. Para este fin se propuso la plantilla denominada estimación de costos, que es la que vemos aquí en el ejemplo, en la cual se establece el método de presupuestación para facilitar el desarrollo de los proyectos de la empresa. Esta plantilla busca calcular los costos de la construcción del proyecto, es decir, los costos directos, para lo cual calculan primero las cantidades totales para cada tarea, también obtienen los precios actualizados de los materiales, determinan los costos de la mano de obra por unidad de las actividades que se requieran. En este sentido, pues las actividades para cada subentregable dependerán del alcance del proyecto que se esté desarrollando. Y por último, se determina el costo de los subcontratos que se necesitan. Una vez realizado todos estos cálculos, se obtienen los costos totales de material, mano de obra y subcontratos. Luego, para la obtención de la plantilla de esta estimación de costos, pues es necesario tomar en cuenta los costos de mano de obra para algunos entregables, dependiendo de la actividad a la que se esté analizando. Para esto es necesario referirse a otra plantilla que ellos denominan costos de mano de obra, y aquí vemos un ejemplo de esta plantilla, teniendo en cuenta que estos costos deben actualizarse constantemente para el tipo de proyecto que se desarrolla. Para poder estimar los costos con mayor exactitud, se detallan al máximo todas las actividades, tareas, materiales por entregable, sin dejar por fuera ninguna de las actividades. El tema es que una mala presupuestación y utilización de estas plantillas puede producir costos totales que no se contemplaron, reflejando un costo irreal de la construcción. Las plantillas propuestas poseen una lista bastante amplia de entregables y actividades, pero esto no quiere decir que se deban limitar solo a estas. Al contrario, sirven de guía para que el usuario pueda incluir o eliminar las actividades dependiendo del alcance de cada uno de los proyectos. En conclusión, para esta etapa de estimación de costos, esta metodología responde a la necesidad de efectuar y controlar los costos de los proyectos de construcción que realiza la empresa, que es el caso de estudio. Para la siguiente etapa, que constituye la determinación del presupuesto, el objetivo es preparar el presupuesto real del proyecto, el cual se realiza durante la etapa de planificación, sumando todos los costos estimados de las actividades o paquetes de trabajo para establecer una línea base de los costos autorizada para el proyecto. Tal como lo indica la metodología del PMBOK, se tienen pues unas entradas y unas salidas para la etapa del proyecto, haciendo uso de unas herramientas y técnicas propias para el proceso. En el caso de las entradas, pues está el plan para la dirección del proyecto, que considera, entre otros, el plan de gestión de los costos y recursos y la línea base del alcance.
están todos los documentos del proyecto, entre esos pues bases de las estimaciones de costos, cronograma del proyecto y registro de riesgos. Están todos los acuerdos a los que se llega al inicio del proceso, los factores ambientales de la empresa, como por ejemplo las tasas de cambio en proyectos que son de gran tamaño y de larga duración y que lo requieran. Los activos de los procesos de la organización, que no son otra cosa que las políticas, los procedimientos y guías, información histórica, plantillas de presupuestos e informes propios de la compañía. Las herramientas y técnicas que se tienen en cuenta para esta parte del proceso están dadas principalmente por la experiencia del personal, tanto en temas internos de la compañía como en información propia de la industria, así como en las lecciones aprendidas en proyectos anteriores que haya ejecutado la empresa. Adicionalmente, en proyectos grandes y a largo plazo, normalmente se requiere el financiamiento externo, por lo que se deben tener en cuenta todas las condiciones de las entidades financieras. Finalmente, pues tenemos las salidas del proceso, que son específicamente la línea base de costos, todos los requisitos de financiamiento si se requieren en el proyecto específico y la actualización de los documentos del proyecto. La línea base de costos, pues, es la versión aprobada del presupuesto del proyecto con todas las fases de tiempo de su correspondiente ejecución. En los requisitos de financiamiento, pues ya se tienen en cuenta los requisitos totales y periódicos para el proceso de financiamiento, y las actualizaciones a los procesos del proyecto pues incluyen las estimaciones de costos, el cronograma del proyecto actualizado y el registro de los riesgos. Para el caso particular de estudio, se hace uso de una serie de plantillas que resumen los costos propios para la organización. Inicialmente se tiene todo el proceso de estimación de costos directos que presenta los costos totales de cada actividad, tal como se muestra en la imagen del lado izquierdo. Aquí se tienen en cuenta pues unos códigos de actividades, una descripción de entregables, materiales, mano de obra, subcontratos a los que hacen parte estas actividades y un total del costo directo de la ejecución del proyecto. Por otro lado, pues se tiene perdón, te devuelves a la diapositiva, gracias. Por otro lado, se tiene la estimación de costos indirectos y costo total, que es donde se establecen los porcentajes de imprevistos, cargas sociales y honorarios de los profesionales. Esta plantilla trae el valor del costo directo calculado, incluye la descripción de los costos indirectos y al final pues tiene el costo total del proyecto. Finalmente, se tiene la determinación del presupuesto base para el control presupuestal, en el cual se proyectan los gastos mensuales y de las diferentes actividades. Siguiente, por favor. En esta etapa particular, pues se debe determinar el presupuesto base, que se obtiene en una plantilla definitiva de estimación de costos indirectos y costo total, la duración, el inicio y fin de las actividades obtenidos a partir del cronograma del proyecto durante la etapa de planeación, y los costos por mes obtenidos de dividir el costo total de cada actividad por la duración y multiplicarlo por los días trabajables de cada mes. De esta forma, pues se tiene el detalle de la determinación del presupuesto base, que como lo indicó Claudia en su presentación, pues la plantilla tiene una serie de actividades base que pueden ser modificadas, agregadas o eliminadas dependiendo de la particularidad del proyecto. Bueno, listo. Por otro lado, vamos a hablar de todos los procesos y actividades para el control de costos. Para este proyecto en particular se abordaron 5 puntos claves para controlar estos costos. Por un primer lado, pues se hizo un monitoreado periódico de todas las actividades propuestas y a su vez, pues el respectivo análisis de desempeño del costo en todo el desarrollo del proyecto.
Otro punto importante fue que producto de este análisis se revisan las variaciones que surgen, que pueden ser tanto variaciones positivas o variaciones negativas que impactan el proyecto. Según esas variaciones, pues se tomaron los correctivos con el fin de evitar pues los sobrecostos en el proyecto, y desde la dirección de proyectos se aseguró que todas estas determinaciones pues fueran aseguradas en su momento. Por último, se le informó a todos los interesados del proyecto las determinaciones, los ajustes y todos los correctivos tomados a lo largo del proceso y que les he venido comentando. Dentro de las actividades para controlar los costos en este proyecto se encuentran, entonces, por un lado, pues se definió un procedimiento de control de costos donde se da todo el lineamiento específico y puntualmente donde se van a relacionar los siguientes formatos que les voy a contar. Uno de esos formatos es el formato de control de presupuestos que estamos viendo en pantalla. Este formato de control presupuestal básicamente se detalla pues todo el tema de costo de mano de obra respecto a las actividades realizadas, que pues Claudia nos lo explicó anteriormente, y pues bajo este formato se va monitoreando todos los ajustes a ese presupuesto. Por otro lado, se hace el uso del formato de control presupuestal 1, donde básicamente se va proyectando todos los cambios o ajustes realizados durante la ejecución del proyecto, con sus respectivas aprobaciones y con las órdenes de cambio que se llama al interior. Y por último, pues ya se determina el ahorro o el costo de una a una por cada actividad en el formato de control presupuestal 2. De esta manera, pues se lleva a cabo pues, el proceso de control de costos en este proyecto. Para finalizar, pues queremos concluir como equipo porque vemos importante la gestión de los costos y pues hemos evidenciado y durante todo este análisis y la presentación que les hemos realizado que pues toda la gestión de costos permite que las empresas conozcan anticipadamente todos los gastos de la ejecución de un proyecto y así se pueda reducir la posibilidad de superar el presupuesto inicial, y pues de esto depende directamente el éxito del proyecto como tal. Les agradecemos por la atención prestada. Muchas gracias.